Hola, mi nombre es Eric Eduardo Núñez Torres y voy a hablarle un poco acerca de lo que es la historia de la contabilidad. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto, aún más en materia económica, utilizando medios muy elementales al principio para luego emplear los medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y o manejo de operaciones. La contabilidad nace con la necesidad que tiene la persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, la presentación de servicios, finanzas, entre otros, de poder generar información de los recursos que posee y poder presentar si llegó o no a los objetivos trazados. En la edad antigua, donde el hombre, gracias a su ingenio, proporcionaba al principio métodos primitivos de registración. Uno de ellos es la tablilla de barro. Desde entonces, la evolución del sistema contable no ha parado en el desarrollo. Enseguida les hablaré un poco de la evolución histórica. En la Edad Media se consolidaba el solidus. Este es un tipo de moneda de oro que admitían en principios medios de transacción internacionales, permitiendo mediante medida homogénea la registración contable. La Edad Moderna nace del más grande autor de su época, que fue Fray Lucas Pacioli, autor de la obra Tractus 11, donde no únicamente se refiere al sistema de registración por partida doble basado en la axioma no hay deudor sin acreedor, sino también en las prácticas comerciales corsenciantes a asociaciones, ventas de interés, letras de cambio, entre otras. Con gran detalle, ingresa en el aspecto contable explicándolo el inventario como una lista de activos pasivos preparando por el propietario de la empresa antes que comience a operar. Bien. La edad contemporánea da lugar a la creación de escuelas como pueden ser la personalista del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista, tendientes a solucionar problemas relacionados con precios y la unidad de medidas de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etcétera. Ahora les hablaré un poco de lo que son los principales aportadores a la contabilidad. Uno, y podría decirse que el más importante en la historia de la contabilidad fue Fray Lucas Pacioli, matemático italiano nacido en Saspecro, Toscana, Italia. Él fue un muy buen apasionado cada vez más de las matemáticas y mientras trabajaba en distintos talleres, ya fuera como ayudante de cultivador de pieles o como ayudante de herrero, logró por sí solo ir estudiando e irse convirtiendo en un muy buen matemático. En 1475, cuando Pacioli solo tenía 30 años, su fama como maestro de contabilidad y como matemático era muy grande y fue invitado a ser el profesor de la Universidad de Perugia. Eh, Autor fue Edmond de Granges. Tomó parte de la activa en la lucha política en el bando girondio durante en esta etapa revolucionaria del fin del siglo. Fue encarcelado y una vez puesto en libertad consagró todas sus energías a la matemática, quizás menos apasionante pero también menos peligrosa, de los usos del mundo mercantil. En el año de 1975 salió a la imprenta su libro, que aparecerá aquí, que fue reeditado en 1801. 3 años más tarde publicó su suplemento, que desde entonces quedó incorporado a la obra principal en su sucesiva edición. Fue Francisco Marchi. Desde el punto de vista de Marchi, son cuatro la clase de personas que interesadas en la vida de la empresa: el administrador, el propietario, el consignario y los corresponsables. Las cuentas se dividen en dos grupos: una, la del propietario por un lado, y las cuentas que deben abrirse a los consignatarios y corresponsables. Por otro lado,
Después de Marchi apareció un gran número de autores que continuaron con la escuela de Toscana. El autor fue Fabio Vesta, el impulsor de la escuela veneciana, profesor de contabilidad de la Escuela Superior del Comercio de Veneciana. Desde el año de 1872 a 1918 desarrolló la teoría de las cuentas basado en su pensamiento en la obra del fundador de la escuela lombarda, Francesco Villa. Ahora les voy a hablar un poco de la tecnología en la contabilidad. El impacto en la tecnología en la profesión contable está fuera de toda duda. Las tecnologías de la información operan como motor del cambio que permite la respuesta de las nuevas necesidades de información. Al incorporar las tecnologías de la información en la contabilidad se producen dos consecuencias. Mejoras de velocidad, o sea, hacer lo mismo pero en poco tiempo. Pero las tecnologías de la información pueden y deben producir también cambios en el diseño del sistema de información. El impacto de las tecnologías de la información en las prácticas y sistemas de información contables es necesario distinguir entre ellas mejoras que solo afectan a aspectos cuantitativos y aquellas que permiten que nuevos métodos de trabajo contable puedan llevar a cabo o permitir diseñar nuevos sistemas de información. Entre los primeros podemos citar la mayor velocidad que supone utilizar un soporte de información. ¿Para qué? Pues para obtener balances de cuentas de resultado en tiempo real, depositar las cuentas en los registros contables por internet, liquidar los impuestos por internet, enviar facturas por intercambio electrónico de información. Esto es muy positivo por el ahorro del tiempo y dinero, que supone que no produce cambios metodológicos.